Hola, mi nombre es Joaquín Sarrón Esteve y soy profesor titular de Derecho Constitucional de la UNED. En esta pequeña resumen, micrograbación sobre la lección 1, el emergente derecho europeo de la ciencia y la tecnología, dentro de la microcredencial en inteligencia artificial, derecho de la inteligencia artificial y Big Data, vamos a analizar el emergente derecho europeo de la ciencia y la tecnología. Encontrarán dentro de la website del curso sobre derechos de la inteligencia artificial y el Big Data ya las videoclases para el seguimiento de esta lección, el emergente derecho europeo de la ciencia y la tecnología, así como también las indicaciones para la lectura de los textos de estudio que son necesarios para preparar la lección. Empezando por los textos de estudio, se pueden hacer a través de la plataforma. Ya les hemos indicado pues, el acceso a un estudio que he realizado yo sobre la investigación científica como seña de identidad constitucional de Europa, donde trato precisamente la importancia que tiene la investigación científica y el derecho a la investigación científica como un elemento consustancial del derecho constitucional de la Unión Europea. En segundo lugar, también es recomendable leer y estudiar el propósito de la dimensión jurídica del espacio europeo de la investigación. Unas notas introductorias que es un prólogo que realizo al libro La dimensión jurídica del espacio europeo de la investigación de Roberto Cipitani, editado dentro de la serie Law of Science por el CNR italiano. También les indico, si quieren ampliar, aparte de estos textos, el capítulo Derechos y Relaciones Jurídicas en el Espacio Europeo de la Investigación. En realidad es una sección de capítulos, los capítulos 2 al 7 de ese libro, La dimensión jurídica del espacio europeo de la investigación de Roberto Cipitani, en la serie Law of Science del CNR, que tienen también a su disposición de forma totalmente gratuita en la plataforma. Entonces, una vez realizadas las lecturas, también tienen o hay que tener en cuenta las pequeñas videoclases que les hemos preparado y que pueden seguir en YouTube, en el canal de YouTube, y a través del curso. Estas videoclases seleccionadas para la preparación de esta lección 1 del emergente derecho europeo de la ciencia y la tecnología son las siguientes. En primer lugar, una videoclase sobre los desafíos del derecho europeo de la ciencia y la tecnología en la era digital, impartido por mí. Y en segundo lugar, otro vídeo sobre el derecho europeo de la ciencia y la tecnología, los principios generales. Estos dos vídeos, los desafíos del derecho europeo de la ciencia y la tecnología y una identificación y desarrollo de los principios más importantes generales del derecho europeo de la ciencia y la tecnología, sirven para tener una panorámica de lo que es el derecho europeo de la ciencia y la tecnología o tecnoderecho europeo que está emergiendo, que se está desarrollando y que va a ser complementado o son complementadas por una serie de videoclases preparadas por el profesor Roberto Cipitani, que colabora con la cátedra ISAC Derechos Individuales, Investigación Científica y Cooperación, que codirigimos él y yo, y que promueve el curso. Estas videoclases van referidas a la historia de la libertad académica, en la cual se ubica la libertad de investigación científica, cuál es el contenido de esa libertad académica y un vídeo relativo a la libertad académica y circulación, o cómo se conecta el derecho de circulación de los investigadores con la libertad académica y la dimensión institucional de la libertad académica. Hay que tener en cuenta que en el marco del derecho europeo de la ciencia y la tecnología es importante comprender fundamentalmente que estamos hablando del derecho como ciencia jurídica que regula, que se preocupa de las cuestiones relativas a las innovaciones tecnológicas, es decir, a todo el desarrollo tecnológico. El derecho europeo de la ciencia y la tecnología es el derecho europeo de la investigación científica y de la tecnología. También se le llama tecnoderecho europeo o tecnoderecho, pero aplicado a la Unión Europea. Bien, dentro de ese derecho europeo de la ciencia y la tecnología o tecnoderecho europeo, lo que nos preocupa fundamentalmente es toda la regulación y los problemas que se pueden suscitar desde el punto de vista jurídico en relación con el diseño, desarrollo, implementación y puesta en circulación de las innovaciones tecnológicas. Evidentemente, dentro de estas innovaciones tecnológicas podemos encontrar y podemos ubicar los sistemas de inteligencia artificial como un tipo concreto de innovación tecnológica muy avanzado, pero también otras tecnologías como el blockchain, por ejemplo, u otros, ¿no? En este curso lo que nos interesa particularmente son los sistemas de inteligencia artificial y aquellas innovaciones tecnológicas, fundamentalmente sistemas de IA, que pueden manejar o pueden servir para la utilización de grandes cantidades de datos o datos masivos, es decir, lo que se suele denominar Big Data. Si bien tenemos que tener en cuenta que
el manejo o uso de Big Data no necesariamente implica la utilización de innovaciones tecnológicas tipo sistemas de inteligencia artificial, aunque va a ser lo habitual. Por otro lado, es importante, cuando hablamos del derecho europeo de la ciencia y la tecnología, pues entender cómo está emergiendo, cómo se está desarrollando y cuáles son sus particularidades, cuestión que analizo en el vídeo de los desafíos, y por otro lado, cuáles son los principios generales que definen o deben definir, deben orientar el derecho europeo de la ciencia y la tecnología. Este vídeo es importante porque debemos entender que el derecho europeo de la ciencia y la tecnología o el tecnoderecho europeo es una disciplina que se está desarrollando, que está emergiendo y que tiene sus características específicas propias. Una de ellas, como cuento en el vídeo, es precisamente el carácter multidisciplinar, porque es un derecho que integra cuestiones relativas al derecho público y cuestiones relativas al derecho privado. Les invito a ver la videoclase sobre eso. Además, dentro del derecho europeo de la ciencia y la tecnología, indudablemente tiene una importancia la libertad de investigación científica. La libertad de investigación científica o el derecho fundamental a la investigación científica forma parte de la más amplia libertad académica. Por libertad académica debemos entender la libertad de la realización de la academia o de los académicos, que incluye tanto la libertad de investigación como también la libertad docente, es decir, la capacidad docente y de investigación de los profesores e investigadores de las universidades y centros de investigación. Claro, dentro de la libertad académica hay que comprender la historia de esa libertad académica y cómo nace, fundamentalmente vinculada a las universidades. Luego, entender cuál es su contenido, cuál es el contenido de la libertad académica, lo cual vincula a la libertad de investigación, a la libertad docente y a la libertad de cátedra. Y luego entender, pues también la importancia de la libertad académica en cuanto a la libertad de circulación del conocimiento en el ámbito europeo, algo esencial dentro del derecho europeo de la ciencia y la tecnología. Y fundamentalmente tener en cuenta también que la libertad académica no es una cuestión meramente de una facultad subjetiva de unas personas del desarrollo de esa investigación y de esa docencia, aunque en particular a nosotros nos puede interesar el derecho fundamental a la investigación científica, sino además también la dimensión institucional, porque esa libertad se va a desarrollar en el ámbito institucional de una universidad o de un centro de investigación o incluso, por supuesto, también en ciertos ámbitos, en el ámbito científico, la investigación se puede desarrollar en centros privados, en empresas. Por tanto, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de investigación biomédica, va a ser importante tener en cuenta también esa dimensión institucional. Les invito a visionar los vídeos que les hemos puesto para el seguimiento de la lección. Les invito a la lectura de los textos de estudio propuestos que hablan sobre el derecho europeo de la ciencia y la tecnología del tema 1 y les invito a que si tienen dudas o tienen cuestiones, pues utilicen dentro de la sección de comunicación el foro de consultas generales para plantear aquellas consultas que puedan ser de su interés. Si no están suscritos, les recomiendo que se den y que se suscriban. Les aparecerá una pequeña pestaña que pone suscribirse a este foro, pinchen en esa pestaña y verán que ya están suscritos y aparecerá dar de baja. ¿Eso qué quiere decir? Que al estar suscritos en el foro, cualquier cuestión que planteen sus compañeros la recibirán en el correo electrónico de la UNED que les facilitaron con su matrícula. Pueden reenviar este correo electrónico a su correo personal si lo desean. Si no están suscritos, pues les recomendamos que al menos una vez a la semana se aproximen o acerquen al foro porque puede haber cuestiones de interés que hayan planteado sus compañeros y que hayan sido contestadas por el equipo docente. Decir también que si, por ejemplo, les surgen dudas, también pueden enviárnoslas por correo electrónico. Yo les recomiendo con carácter general que pongan las dudas en el foro. ¿Por qué? Porque pueden ser dudas que se les planteen a otros compañeros o compañeras de tal manera que el equipo docente puede contestarlas y pueden servir a los demás. Si tienen alguna otra cuestión más de carácter individual y prefieren hacerla por correo electrónico, estamos a su disposición a través del correo electrónico de la cátedra, como saben, isaac@der.uned.es y también en mi correo electrónico de la UNED, jsarrion@der.uned.es. Les recuerdo que ya tienen a su disposición las dos tareas teórico-prácticas para empezar a su realización, sobre todo la tarea teórico-práctica primera. Bueno, la práctica teórico primera es una práctica sencilla que, como pueden ver, si se la pueden descargar ya la tienen activa,
pues trata de que básicamente traten de definir qué es el derecho europeo de la ciencia y la tecnología e identificar cuáles son los principios generales del mismo, ¿no? Espero que sea de su interés y puedan realizarla bien. Muchas gracias. Y con eso acabaríamos. Muchas gracias.